Buenas tardes, apreciados estudiantes de la Universidad de Asturias. Bienvenidos a este espacio. Voy a explicarles un tema muy importante en finanzas. Yo soy el contador público Jorge Oliverio Suaza, PhD en Administración y Magíster en Administración Financiera. Entonces, voy a compartir pantalla para explicarles a ustedes este tema que ustedes ya lo leyeron en la plataforma de la universidad, ¿sí? La plataforma de la universidad, bueno. Entonces aquí tenemos un tema que se llama necesidades operativas de fondos. Esto es del tema de finanzas, ¿sí? Que es un tema que lo ven los estudiantes de administración de empresas, los estudiantes de economía, los estudiantes de negocios, el tema financiero, ¿cierto? Y dentro de este tema de finanzas hay una cosa que le llama NOF, que son las necesidades operativas de fondos, como estoy mostrando aquí en mi pantalla, ¿cierto? Hay otro que también voy a explicar, que es el fondo de maniobra, FM, ¿sí? Que también le dicen el capital de trabajo le dicen aquí en Colombia. Y hay otro que es el RN, los recursos negociados. ¿Y qué es eso? El crédito que se debe buscar a corto plazo según la situación financiera de la empresa. Entonces vamos a mirar esto con un ejemplo. Entonces repito, en el tema de finanzas uno vamos a ver qué son los NOF, que es las necesidades operativas de fondos, que son el fondo de maniobra y qué son los recursos negociados. ¿Cómo explico yo eso? Con un ejemplo. Aquí tenemos un estado de situación financiera, o sea, un balance, lo que llaman aquí en Colombia un balance, que se llama Los Industriales Limitada. La inversión que tiene esta empresa en caja son 400 millones en existencias. Existencias es lo mismo que inventarios. Estos inventarios son 600 millones de pesos, cuentas por cobrar 900 millones de pesos, para un total de activos corrientes de 1.900 millones de pesos. Propiedad, planta y equipo, que en los libros, en los documentos de la Universidad de Asturias se le llama inmovilizado. Aquí en Latinoamérica le decimos propiedad, planta y equipo, 1.300 millones de pesos. Total activo no corriente, 1.300 millones de pesos, para un total de activos de 3.200 millones. ¿Qué significa total de activos 3.200 millones de pesos? El total de dinero que los accionistas, los socios tienen invertido en esto. O sea, los activos de la empresa, lo que es propiedad de la empresa, tanto en tangible como en intangibles. Esta empresa tiene un total de activos de 3.200 millones de pesos. Bueno, ahora vámonos para los pasivos. Los proveedores, a los proveedores se les debe 580 millones, cuenta por pagar, que son otros acreedores varios, 250 millones, total pasivos corrientes, 830 millones. Deuda a largo plazo, lo que llaman como pasivo no corriente, 1.750 millones, para un total de deudas de 2.580 millones de pesos. Ahora miremos el patrimonio. El patrimonio de esta empresa está constituido por 620 millones de pesos, para un total de patrimonio de 620 millones de pesos. Pasivo y patrimonio, que es la suma del total de activos, es 3.200 millones. Recuerden que aquí hay una cosa que se llama la ecuación contable, que también le dicen la ecuación patrimonial. ¿Qué dice? Que los activos es la sumatoria de los pasivos más el patrimonio, o sea, las deudas más el capital de los accionistas, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí entremos al tema que vamos a ver hoy. El tema que vamos a ver hoy es los NOF, que son las necesidades operativas de fondos, como dice aquí Iván, NOF. ¿Cómo se calcula eso? Hay que coger el efectivo, que es lo mismo que caja. El efectivo, sumarle los inventarios, que en los documentos de la universidad aparece como existencias. Sumarle las cuentas por cobrar a los clientes y restarle los proveedores, ¿sí? Ahí nos va a dar las necesidades operativas de fondos. Bueno, vamos a hallarlo aquí. Vamos a entonces aquí, NOF es igual, entonces vamos a ver. Entonces, ¿cuánto es el efectivo? Según eso, aquí en este balance aparece, dice que 400 millones de pesos. Entonces voy a escribir aquí 400 más. Luego dice, sume los inventarios, que ustedes lo conocen también como existencias, véalo aquí, 600 millones de pesos. Entonces vamos a sumarle los 600 millones de pesos, más 600 millones de pesos, ¿sí? Bueno. Luego dice, súmele las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar aquí dice que son 900 millones de pesos. Entonces vamos a sumarle los 900 millones de pesos. A todo esto hay que restarle los proveedores, al dinero que se le debe a los proveedores. ¿Y quiénes son los proveedores? Los que me surten a mí de mercancías.
Y esta situación financiera dice que a los proveedores se les debe 580 millones de pesos. Entonces, vámonos para allá, 580 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto nos da el NOF? El NOF nos va a dar, vamos a hacer esta operación, que es coger 400 más 600 más 900, ¿sí? Y luego le restamos proveedores, que es 580 millones de pesos. Véalo ahí, ¿sí? Nos da 1.380 millones, que es coger 400 más 600 más 900. Estos son las necesidades operativas de fondos, ¿sí? O sea, lo que necesita este negocio para hacer todas las operaciones, 1.300 millones, 1.320 millones de pesos. Ahora vamos a ver otro concepto que se llama el FM. ¿Qué es el FM? El fondo de maniobra. Ese fondo de maniobra, en España lo llaman fondo de maniobra, pero aquí en Colombia lo llaman capital de trabajo, también le dicen así, fondo de maniobra, capital de trabajo, ¿sí? Que es lo que dice aquí, a fondo de maniobra le dicen capital de trabajo. Bueno, ¿y cómo se calcula el fondo de maniobra? Muy sencillo. El fondo de maniobra dice, coge el capital. ¿Y cuál es el capital? Aquí aparece en este estado, en esta situación financiera, esta empresa dice que 620 millones de pesos. Entonces vamos a coger 620 millones de pesos, ¿cierto? 620 millones de pesos, bueno. A eso le vamos a sumar la deuda, pero ¿cuál deuda? La deuda a largo plazo, que son 1.750 millones, dice este estado de situación financiera. Entonces vamos a sumar 1.750 millones de pesos. Y luego, ¿qué dice la fórmula? Réstele los activos no corrientes. ¿Y cuáles son los activos no corrientes según este informe? Dice que son 1.300 millones de pesos. Vamos a restarle los 1.300 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto da el fondo de maniobra? El fondo de maniobra, vamos a ver cuánto nos da. Vamos a hacer esta operación por aquí en un ladito. Vamos a coger los 620 millones de pesos. Vamos a cogerlos por aquí en capital, ¿sí? Vamos a sumarle los 1.750 millones, que es la deuda a largo plazo, ¿sí? Y luego le vamos a restar los activos no corrientes. ¿Y cuáles son los activos no corrientes? 1.300 millones de pesos. Esa operación nos da 1.070 millones de pesos. Eso es lo que nos da 1.070 millones de pesos. Bueno, hay otra forma de calcular este fondo de maniobra que aquí en Colombia lo llaman el capital de trabajo, que es coger los activos corrientes y restarle los pasivos corrientes. Vamos a ver entonces aquí, fondo de maniobra es igual a activos corrientes. ¿Cuántos son los activos corrientes? 1.900 millones de pesos, dice aquí este informe, 1.900. Entonces vamos a coger los 1.900 millones de pesos. ¿Y qué le vamos a restar? Los pasivos corrientes. ¿Y qué dicen los pasivos corrientes? Que suman 830 millones, entonces menos 830 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto da? Nos tiene que dar lo mismo que con la otra fórmula. Vamos a ver si eso es verdad. Cojamos los activos corrientes y restémosle los pasivos no corrientes. Mire que en ambas nos dio lo mismo, ¿sí? O sea, dos formas de llegar a un mismo punto. Dos formas de hallar el fondo de maniobra. Repito, el capital de trabajo. Capital de trabajo de la empresa. Entonces, cuando usted le pregunten cuál es el capital de trabajo, coja los activos corrientes y réstele los pasivos corrientes, ¿sí? Bueno. Hay otro concepto en los documentos de la plataforma de la Universidad de Asturias que es el RN. ¿Qué es eso? Los recursos negociados. Los recursos negociados. ¿Y qué es eso? El crédito que debe buscar a corto plazo. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo se halla el RN? Coja el NOF, que ya lo acabamos de hallar, y réstele el FM, o sea, coja las necesidades operativas de fondos y réstele el fondo de maniobra. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hallar los recursos negociados, vamos a hallar, a coger lo que nos dio el NOF, y el NOF nos dio 1.320 millones, y le vamos a restar el fondo de maniobra que nos dio 1.070 millones de pesos, vean, 1.070 millones de pesos, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a ver cuánto nos da esto. Vamos a coger 1.320 millones de pesos. Vamos a hacerla ahí, 1.320 y le restamos los 1.070 millones de pesos. Nos dio 250 millones de pesos los recursos negociados. Y si vamos a mirar allá, aquí lo tenemos, vea, que son cuentas por pagar a corto plazo, 250 millones de pesos, que son los recursos negociados, ¿cierto? Entonces, con esto, ya los estudiantes de la Universidad de Asturias están en capacidad de hallar lo que es las necesidades operativas de fondos de cualquier empresa
mirando su estado de situación financiera o balance general que llamamos aquí en Colombia, y también están en la capacidad de hallar el fondo de maniobra, que también lo llaman capital de trabajo, y también están en la capacidad de hallar los recursos negociados, ¿cierto? Entonces, no siendo más, me despido, mucho ánimo, mucha suerte, ánimo con su carrera, estén en una universidad muy buena que es la Universidad Asturias, que está en varios países y tiene su sede principal en España.